creencias. ¿Sobre qué está basada todas tus creencias? ¿En tradición? ¿En herencia familiar? ¿En el conocimiento humano? ¿En la sabiduría, en la tecnología y en el adelanto científico? ¿O en la palabra de Dios? ¿Ya te pusiste a analizar que todas nuestras creencias tienen un origen y un fundamento? ¿Por qué haces lo que haces y por qué crees lo que crees? Qué bueno sería analizar todas nuestras creencias, pero especialmente aquellas que son espirituales. Bienvenido, está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Y esta vez bajo el título Yo Creo, porque vamos a analizar creencias que están fundamentadas en la palabra de Dios. Puede ser que muchas de esas creencias bíblicas confronten nuestras propias creencias. Pero si tú consideras que la Biblia es un libro sagrado y es Dios quien se comunica a través de ella, somos nosotros los que tenemos que acomodar nuestras creencias ante lo que la Biblia dice. Así que eres bienvenido y juntos vamos a disfrutar de esta nueva temporada de Biblia Fácil. Cuánto nos alegra saber de que tú estés allí sintonizando este programa por la TV, también por redes sociales o por algún otro medio. Bienvenido. Yo ya quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza en su edición Yo Creo. Ahora mismo tú puedes ingresar a este siguiente sitio web: nuevotiempo.org/escuela bíblica. Vas a encontrar esta revista y te aseguro que junto a ella vas a comprender mejor todas las creencias basadas en la Biblia y, por supuesto, acompañando este programa vamos a entenderlo mucho mejor. Eres bienvenido, mi abrazo y mi cariño para ti que estás allí siempre esperando, sintonizando y compartiendo este programa. Y como siempre es de esperar, aquí nosotros recibimos a 6 amigos de diferentes países con quien vamos a convivir unos días y aquí vamos a estudiar y aquí vamos juntos a reflexionar sobre nuestras creencias. Yo me llamo Irving Bayona, vengo de Lima, Perú, soy psicólogo, tengo 34 años, estoy casado, tengo una hija. Yo soy Gabriela Gómez, soy de Uruguay, de Montevideo, Uruguay, vivo en el Cerro. Soy César Alexander Galloso Acosta, tengo 38 años, mi nacionalidad es peruana. En mi país soy efectivo de la Policía Nacional del Perú, cuento con 15 años de servicio. Mi nombre es Jessica Caterina Arista Sánchez, vengo de Lima, Perú, soy administradora de empresa, trabajo en la empresa familiar de mi esposo, tengo 3 hermanos varones, yo soy la única mujer, ¿sí? Bueno, yo soy Osvaldo de Montevideo, Uruguay, soy mecánico de bicicletas, tengo mi trabajo en una empresa, ¿no? Soy Camila Merín, soy argentina, tengo 22 años, estudio medicina, estoy entrando a 4º año, estudio en la UAP, que es Universidad Adventista del Plata. Yo soy de Santa Fe, soy de un pueblo muy chiquitito. Bueno, la invitación la recibí por un contacto del pastor Johnny David Amaral en Montevideo, que es donde vamos a asistir allá en el espacio Nuevo Tiempo en Cordón, en Montevideo. Yo emocionada de estar acá, es como que lo que ves en la tele, es así, entonces acá, qué lindo, o sea, estoy dentro de cuando lo veía a veces de afuera, estoy aquí, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, me siento muy bien, me siento feliz. Es una experiencia un poco extraña, considero como una bendición ser elegido como participante de este programa porque me ayuda a alimentarme espiritualmente. Iba un poco bajoneado, pero sí la considero como una bendición. Llegué acá por hacer estudios bíblicos y por querer aprender un poco más de Dios. Me sorprendió, primero me dio como un miedito porque no deja de ser que, bueno, yo estoy recién aprendiendo y por ahí no sabes hasta qué nivel por ahí requiere o demás, pero después yo estoy todo el tiempo pidiéndole a Dios que me ayude a acercarme más a Él. Así que lo sentí así y dije, bueno, por más que por ahí soy un poco tímida y demás, le mando y vamos a aprender más cosas. Vine con mi esposo Osvaldo, nos invitó el pastor David Amaral, que la verdad cuando nos dijo no lo creía, le dije ¿por qué a nosotros? No me lo esperaba de ninguna manera.
La verdad que fue muy lindo. Mucha emoción. No me lo esperaba para nada. Bienvenidos a esta temporada de Biblia Fácil. Este programa se caracteriza porque tiene fundamento sólido para poder estudiar y no es lo que yo pueda decir, sino aquello que la Biblia pueda sustentar. Hay una frase linda que dice que en un mundo lleno de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. Y esperamos que eso sea nuestra realidad. Opiniones y argumentos existen diversos en el mundo, pero dejemos que la Biblia tenga la última palabra. Vamos a abrir la Biblia y bienvenidos a esta temporada. Y antes de abrir la Biblia vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, estamos con tu palabra en nuestras manos y queremos que ahora tu palabra pueda entrar a nuestro corazón. Puede entrar trayendo luz, trayendo esperanza, fortaleciendo nuestra fe, curando nuestras heridas, siendo la medicina que nosotros necesitamos. Bendice a cada participante aquí, en este lugar, como también a las miles de personas que ven este programa a través de la televisión y a través de redes sociales. Hoy queremos ser abrazados por tus promesas y que tu palabra, al ser abierta, pueda traernos el conocimiento, pueda guiarnos a la verdad que es Jesucristo. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén y amén. Existe un ataque directo, especialmente contra la Iglesia Adventista, diciendo lo siguiente, que todo lo que la Iglesia cree está fundamentada en lo que una persona dijo. Y ustedes van a escuchar a menudo allí de que la Iglesia Adventista tiene basadas sus creencias en lo que Elena de White mencionó. Elena de White es considerada profeta dentro de la Iglesia, mas hoy queremos en esta temporada ver que todas las creencias que como Iglesia desarrollamos, ninguna de ellas está fundamentada en lo que ella dijo. El fundamento de nuestra fe y de nuestra creencia está en la Biblia. Lo que les voy a presentar a continuación durante los 4 episodios van a ser solamente lo que la Biblia dice. Y esta temporada, o esta temática mejor, está dividida en 2 series. Como son 28 creencias, hemos dividido para que en cada serie haya 14. Entonces esta es apenas la primera temporada, donde vamos solamente a analizar 14 creencias y las próximas 14 dejaremos para la siguiente temporada. Hoy comenzaremos hablando sobre el fundamento de nuestra creencia. Y el fundamento de nuestra creencia es la Biblia como palabra de Dios. Antes quiero analizar con ustedes algunos conceptos sobre por qué necesitamos de creencias. Comencé el programa diciendo que somos lo que creemos. Y obviamente, nuestras actitudes, nuestras acciones van en base a nuestras creencias, ¿verdad? Muchas de ellas lo recibimos por herencia, otras la vamos aprendiendo por la sociedad, por tendencias o por cualquier cosa que surge en nuestro camino. La mayoría en sí lo recibimos por herencia. ¿Ya se dieron cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos en la vida lo hacemos porque papá nos enseñó, porque vimos en casa, porque eso fue nuestro entorno? Mas, ¿por qué es necesario las creencias? Primero, vamos a ver que existe una cierta barrera cada vez que hablamos de creencia o doctrina. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser adoctrinado en un mundo donde todo considera relativo. Una doctrina sería una verdad absoluta, solo que estamos en un momento donde las personas, la mente posmoderna, cree que cada uno puede definir qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, decir que existe un norte o que existe algo que se llama pecado o algo que está mal, hoy ya se está diluyendo eso dentro de la mente de las personas. Hoy cada persona dice, bueno, tú crees, está bien, yo creo lo que yo creo, déjame así. Y el ser humano, mientras más se aleja de los principios que Dios establece, más se aleja de la palabra de Dios, tiene menos conciencia de lo que es pecado.
Y cuando tiene menos conciencia de lo que es pecado, ve al mal como normal. Ustedes se dan cuenta que vemos tantas cosas normales que hace algunos años serían escándalos. Hoy es parte del día a día, es parte de la vida. ¿En qué momento se volvió normal? Primero, la gente se escandalizó. Luego, ese mismo escándalo fue justificado. La gente lo justificó. Y cuando lo justificó, el problema grande se minimizó. Miren el proceso, ¿no? Se minimizó, se hizo más pequeño. Y cuando se minimizó, la gente lo normalizó. Hoy hay tantas cosas normales que hace algunos años atrás se consideraban escandalosas. Pasó por un proceso. Se justificó, se minimizó y se normalizó. Entonces, venir a decir lo que estás haciendo, lo que tú crees está mal, eso sería hoy una ofensa para muchos, especialmente para la mente postmoderna de hoy. Hay algo que debemos entender sobre doctrinas. Las creencias o las doctrinas, no vale la pena seguir doctrinas ciegamente o usarlas para condenar a los demás. El propósito de una doctrina es separar la verdad del error. Si tenemos claro ese concepto, vamos a librarnos de muchas cosas. Las creencias o las doctrinas no sirven para condenar, simplemente para tener definido qué es bueno y qué no está bien. Hay mucha gente obviamente que está en lo correcto, pero estar en lo correcto lo usa para juzgar y condenar a los demás. Las doctrinas no deben servir como condenación, deben servir para definir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Otro asunto es que nadie debe seguir doctrinas ciegamente. Aquí viene el análisis que todos tenemos que hacer. ¿Por qué creo en lo que creo? Ese por qué creo en lo que creo tiene que llevarnos a nuestro trasfondo, a nuestro pasado y a poder analizar por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Cuál es la razón? Todo cristiano, ahora colocando dentro del cristianismo, debe conocer sus creencias para no ser envuelto por modismos y engaños dentro de un mercado lleno de ideas. Cada vez aparecen nuevas ideas, nuevas tendencias, nuevos argumentos. Entonces, cada creyente que es sincero y que quiere desarrollar una vida espiritual, una relación saludable con Dios, necesita saber en qué cree y por qué lo cree. Mas hoy vivimos un momento donde la gente ya no sabe por qué cree lo que cree. Cuando a alguien se le pregunta ¿por qué?, la respuesta inmediata es porque así me enseñaron, ¿verdad? Y siempre nosotros colocamos toda nuestra fe y nuestra confianza en lo que dice un líder, un pastor o una iglesia. Ahora, si mi fe está en lo que dice el pastor, yo estoy perdido. Si yo creo en lo que escucho de un líder, estoy perdido. Ahora, ¿eso significa que yo debo dejarlo de escuchar? No, debo escuchar, debo analizar, pero yo debo ahora evaluar si aquello que el líder espiritual está diciendo tiene su fuente en la palabra de Dios. Porque como cristianos entendemos que la fuente infalible de nuestra fe es la palabra. Hoy parece que no pasa de ser un dicho, solo escritura, solo está en la cabeza, porque la gente ya no lee más la escritura. Hay tiempo para todo, menos para leer. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice la gente? Yo creo en esto y siempre está repitiendo y cada vez hay nuevas tendencias, ¿no? Cada vez hay nuevas creencias que sobresalen y parece que alborotan y es aceptada. ¿Por qué? Porque fulano escuché, porque lo dijo tal. No es el influencer, no es el youtuber, no es el pastor, no es la Biblia. Entonces, si yo no conozco mis creencias, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo en lo que creo? Espiritualmente yo estoy perdido, porque mi fe no estoy colocando en Dios. ¿Qué significa colocar mi fe en Dios? En lo que Él dijo. ¿Cómo sé lo que Él dijo? Palabra, es la Biblia. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Me encanta la expresión que usa aquí el apóstol Pedro, dice que debemos santificar a Dios el Señor en nuestro corazón. ¿De qué manera? Si Él ya es santo. Dice así: y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿pero cómo? Con mansedumbre y reverencia,
ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presten atención que este texto me tiene 3 desafíos. Número 1, estar preparado. ¿Correcto? Número 2, defender lo que creo. Número 3, hacerlo con mansedumbre. Por ahí hay tanta gente que le gusta mucho las discusiones públicas, ¿verdad? A mí me gustaría que usted compita o hable con fulano de tal. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque toda creencia no se presenta jamás como discusión. Jamás. Se presenta con mansedumbre y con la Biblia, no con argumentos humanos. Porque el argumento humano puede envolver, pero la Biblia es la que tiene la última palabra. Hay tanta gente que sigue a tantos predicadores y siguen a aquellos que especialmente les gusta discusiones públicas y vamos a ver quién sabe más, quién conoce más. No se trata de eso, se trata de qué dice la Biblia. Entonces, 3 cosas me demanda la Biblia. Número 1, estar preparado, ¿correcto? Número 2, defender mi fe. ¿Cómo lo defiendo? Conociendo la Biblia. Y número 3, cuando presentes, hazlo con mansedumbre. Porque la mansedumbre es el fruto del Espíritu. Yo puedo traer el mejor argumento humano y decirte 1000 textos bíblicos, pero os leo con arrogancia y orgullo. Es la evidencia que estoy más perdido que aquel que no lee. Yo puedo tener el conocimiento, pero si hay arrogancia en mi corazón, estoy igual de perdido como el otro. 3 cosas me invita aquí el apóstol Pablo. ¿Está bien? Preparado, presenta defensa y preséntalo con mansedumbre y reverencia. ¿De qué necesitamos presentar defensa? Una razón de una fe inteligente. Ojo con esto. La fe no es ciega. No. La fe no es ciega. La fe es inteligente. Saber lo que crees, para qué crees, para que finalmente puedas compartir lo que crees. Muy bien, primero debo saber en lo que creo. Segundo, ¿por qué creo? Y tercero, voy a compartir. Ese es el proceso. Ese es el llamado para todo aquel que llega al conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo en esto, pero allí, ¿por qué creo? Y una vez que yo entiendo que lo que creo tiene un fundamento sólido, entonces ahora sí voy a compartir lo que creo. Porque esta verdad no cae, porque la verdad no está en mí. ¿Dónde está? En un fundamento sólido, que llega a ser la palabra de Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosas son creencias o doctrinas? Miren, una doctrina es un conjunto de principios que sirven de base no solamente para la religión. Los políticos tienen sus propias doctrinas. Los filósofos tienen sus propias doctrinas. Entonces, ¿qué cosa es la doctrina? Un conjunto de creencias. ¿Correcto? Eso sería doctrina. Número 2. Hablando en el ámbito cristiano, la doctrina viene de Dios y ella nace de la revelación, no de la invención humana. Hay personas que intentan acomodar lo que creen o intentan acomodar la Biblia a lo que creen. Pero no funciona así. Yo necesito ir a la Biblia para que ella me muestre en qué debo creer. ¿Correcto? Es ella. Entonces, la doctrina bíblica viene por revelación, no por invención humana, ni manipulación humana, que hoy está de moda mucho eso, manipular las escrituras. Por eso es que nuestra doctrina tiene que estar basada en toda la Biblia. Y la Biblia, obviamente, comienza con una doctrina y termina con una doctrina. Así que no, para mí doctrina no, solamente Jesús es suficiente. No, Jesús no es vacío, hay doctrina. ¿Han escuchado eso? Ya, suficiente, Jesús me ama, yo amo a Jesús. Eso es una doctrina. Es una doctrina. Entonces las doctrinas son esenciales, esenciales. Ahora, la Biblia comienza con una doctrina. En el principio creó Dios. ¿Qué doctrina es esa? Dios creador. La Biblia termina con una doctrina. ¿Cuál es la última doctrina? He aquí yo vengo en breve, vengo pronto. Comienza con el Dios creador y termina con la doctrina de la segunda venida de Jesús. Entonces la Biblia está llena de un conjunto de principios a lo cual podemos agrupar y llamar doctrinas. La doctrina no depende de circunstancias.
la verdad continúa siendo verdad en cualquier época. Ah, no, pastor, lo que dice aquí, eso fue para el pasado. Vamos a actualizar un poquito la Biblia, ¿no? Hoy estamos viviendo en otro tiempo. Vamos a acomodarlo un poquito para la generación actual. No, no funciona así. La doctrina, aquella que viene de Dios, no depende de circunstancias. Es verdad en cualquier época y cultura. Las doctrinas no se basan en estadísticas. Es curioso, pero hoy la gente sigue tendencias. Vivimos en un mundo mediático, en un mundo donde las redes sociales han llevado a las personas a seguir lo que los otros siguen. Alguien aparece con cualquier moda, por más extraña que sea, y todo el mundo se alborota y se va por ahí. Y lo toma como verdad. Eso también ocurre dentro del mundo cristiano. Alguien sale con nueva luz. ¡Oh, esto no lo sabía! ¿Qué nueva luz? Eso estaba en la Biblia. El problema es que tú no lo sabías. No lo estudiaste. Y es posible que aquella aparente nueva luz venga manipulada. Por eso es necesario conocer la doctrina. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? La doctrina no está basada en cuántos creen. Si yo digo, vamos a definir la doctrina por datos estadísticos, les aseguro que las doctrinas de hoy, todas estarían en contra de la Biblia. Todas. ¿Por qué razón? Porque según datos estadísticos, la gente no sigue la palabra, la gente sigue sus sentimientos, sus emociones y lo que ellos quieren creer. Entonces, no es porque la mayoría cree, yo creo. No. Y yo les voy a decir aquí un asunto importante. En la Biblia encuentro que la mayoría nunca tuvo la verdad. Vean el diluvio. ¿Quiénes tienen la verdad? 8 personas. Ante una generación. O sea, vean Apocalipsis, los que tienen la verdad son un remanente ante todo el mundo cristiano. Pocos. O sea, la verdad no es atractiva. ¿Entienden? La verdad no es popular. La verdad suele ser impopular. Y es seguida por pocos. Entonces, cuando hay una creencia donde todos creen, yo debo estar alerta. ¿Por qué razón? Porque no siempre, o en la Biblia encuentro que la mayoría no tiene la verdad. Por ejemplo, hoy existen verdades que está divulgada por Netflix, películas, canciones y púlpitos. La verdad de la inmortalidad del alma. Cuando una persona muere, su alma sale y va al cielo. Eso lo encuentro en películas. Yo me pregunto, ¿Hollywood estará interesado en colocar la Biblia en la gente? Entonces, si es una verdad tan popular y tan aceptada por todos, yo necesito evaluarla. La doctrina no está basada en datos estadísticos. ¿Correcto? Otro asunto. La doctrina no cambia con la sinceridad. La sinceridad no convierte el error en verdad. Ah, pastor, es que yo soy sincero. Puede ser sincero. La sinceridad no cambia las cosas. La doctrina cambia la manera de ver las cosas, pero solo Dios es el que cambia el corazón. Eso me encanta. Yo puedo tener todo el conocimiento doctrinal y no tener un cambio interno. La doctrina por eso tiene su función, no de salvar, de mostrarme el camino. Dios es el que cambia el corazón, no la doctrina. Pero la doctrina me hace ver cosas diferentes. ¿Correcto? Eso es lo que tiene la palabra de Dios. La doctrina debe estar conectada con Cristo. Él dice, yo soy el camino. La doctrina sin Cristo no es válida. La doctrina no salva. Nadie llegará al cielo por tener la doctrina o por conocer toda la doctrina. Quien salva es Cristo. Pero, aquí está el pero, la doctrina equivocada puede desviarte de Cristo y puedes perder el cielo. Ah, pastor, ¿qué doctrina? La doctrina no salva, quien salva es Cristo. Correcto. Pero la doctrina equivocada te desvía de Cristo y pierdes el cielo. Por eso la doctrina tiene que estar correcta. Cuando tú dices yo sigo a Cristo, la pregunta es ¿a qué Cristo? ¿Al Cristo de tus gustos? ¿Al Cristo de tu capricho? ¿Al Cristo de imaginario? ¿Al Cristo que tú has inventado? ¿Que crees que es así? ¿O al Cristo bíblico? Yo creo en Dios. ¿En qué Dios?
¿El Dios bíblico o en el Dios que ves en las películas o en el Dios que te enseñaron? ¿En qué Dios crees? Ah, yo tengo la verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad que tú crees que es verdad o la verdad que está fundamentada en la Biblia? Entonces, la doctrina es importante conocerla. Cristo es el que salva, pero la doctrina equivocada me desvía de Cristo y puedo perder la eternidad. Sí. Pastor, ¿por qué, si tenemos en cuenta que la doctrina es la base bíblica, por qué, no los creyentes, sino por qué las instituciones en sí no unificamos criterios si tienen la misma doctrina que es la Biblia? Es imposible, porque el primero en manipular las escrituras fue Satanás. Allá en el jardín del Edén Dios había dado una orden y dice Dios, el día que comieres del árbol vas a morir. Viene la serpiente y manipula la palabra de Dios y dice así, con que Dios ha dicho que de todo árbol no puedes comer, toma la palabra de Dios, crea duda, pero manipula. A partir de allí Satanás ha creado una estrategia interesante, desviar del camino correcto a las personas, para llevarlos a la desobediencia, manipulando la palabra de Dios. Entonces, como vivimos en el marco de un grande conflicto, no es posible unificar la doctrina, porque Satanás siempre va a venir para manipular lo que Dios dijo y desviar a la persona de aquello que Dios estableció. Es por eso que vamos a encontrar siempre, cada día que aparece una nueva creencia, una nueva religión, en fin. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿En acaso no todos tienen Biblia? Todos tienen Biblia. El problema es que muchos agarran la Biblia, pero creen más en filosofía que en la Biblia. Muchos pueden tomar un texto y cortarla de su contexto para hacerle decir lo que no dice, sino para aquello que yo quiero decir. Satanás está tan interesado en desviar al ser humano que lo consigue de dos maneras. Uno, siendo indiferente completo a la palabra de Dios, no quiero saber nada de Biblia, eso no es para mí. Uno, pero otro también, aquellas personas que dicen, sí, quiero conocer, pero allí viene Satanás y dice, ¿y dónde? Hay tantos caminos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ser el ser humano? Por eso, la importancia, analiza lo que crees, evalúa lo que crees. Ese ha sido el mensaje que durante tanto tiempo venimos diciendo aquí en este programa. Analiza lo que crees, evalúa lo que crees. La doctrina te da una dirección en el cual debemos seguir, en el cual tú debes seguir. Y entonces en esta temporada, o en estas temporadas, vamos a hablar de 6 doctrinas en la Biblia que están inmersas 28 creencias, que son la doctrina de Dios, del hombre, salvación, iglesia, vida cristiana y eventos finales. La Biblia está, por lo menos, dentro de esas, o está escrita dentro de esas 6 grandes doctrinas. Cada doctrina tiene varias creencias. Vamos primero hablando sobre por qué es importante estudiar doctrinas o creencias, para poder evaluar si aquello que creemos tiene un fundamento de así dice el Señor, o así dice la iglesia, o así dice el pastor, o así dice el youtuber, así dice el influencer, sobre en quién estás creyendo. ¿Estás abriendo la Biblia? Entonces ya dijimos que vamos a analizar 6 doctrinas, y dentro de las 6 doctrinas hay muchas creencias. La primera doctrina es la doctrina de Dios. Y ahí nos encontramos con el primer misterio. ¿Podremos estudiar a Dios? Imposible. ¿Cómo poder estudiar a un Dios infinito con una mente finita? Por eso es que hay varias cosas que nosotros no podemos responder y entender, que quedarán apenas como misterios, que Dios nos responderá cuando Él regrese. Sin embargo, Dios se ha revelado, y lo que ha revelado sí podemos comprender. Hoy vamos a estudiar algunos misterios durante esta temporada, pero hoy vamos sobre la doctrina de Dios, y nuestra primera creencia, ojo, la doctrina es la doctrina de Dios, pero la primera creencia sobre la doctrina de Dios tiene que ver con la Biblia. Y cuando hablo de Biblia, yo quiero invitarte a ti para que puedas revisar las otras temporadas de Biblia Fácil. Ya hablé tanto de Biblia, sobre el origen, la historia, libros deuterocanónicos, por qué algunas Biblias tienen más libros que otros. Ya hemos estudiado tantos aspectos sobre la Biblia, por qué es la palabra de Dios, cuáles son las evidencias, datos históricos, arqueológicos. Así que te invito a ver las otras temporadas. Hoy apenas quiero colocar la Biblia como base y fundamento de aquello que creemos y de aquello en el cual nosotros vamos a fundamentar nuestra fe. O sea,
Lo que te voy a presentar hoy es apenas una vislumbre de por qué la Biblia tiene que ser el fundamento, nada más. Si tienes otras dudas, por qué en la Biblia aparece aquí una cosa, aquí otra, te invito a ver las otras temporadas de Biblia Fácil. Puedes ingresar a ntplay.o/es y allí tú vas a encontrar Biblia Fácil y las otras temporadas. Ahí te invito para que puedas analizar. Muy bien, vamos entonces a la doctrina de Dios, la primera doctrina, y las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosa es la Biblia? La Biblia es la revelación divina del Dios hombre único, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Quién se revela en la Biblia? Dios. ¿Quién es Dios? Eso va a ser nuestro próximo tema. Porque en la Biblia vamos a encontrar el término Dios y luego vamos a encontrar Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo entiendo? Dios uno y Padre, Hijo y Espíritu Santo igual Dios. ¿Eso no es politeísmo? No, eso vamos a ver próximo capítulo. ¿Está bien? Pero la Biblia es la revelación de Jesucristo. Va a aparecer Dios actuando, el Padre actuando, el Espíritu Santo actuando, pero la revelación máxima es Jesús. ¿Correcto? ¿Y por qué Jesús? Porque Él es el único en el universo, no estoy hablando del mundo, en el universo, el único que tiene una naturaleza única. ¿Puedo entender esto? No. Cuando lleguemos a hablar de Jesús, vamos a investigar un poquito este asunto. Dios es el único, Jesús es el único 100% Dios y 100% hombre. Quiere decir que el Padre y el Espíritu Santo no tienen esas dos naturalezas. Solamente el Hijo, Jesucristo. Por eso nos cuesta entender al Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo lo entendemos como fuego, como aire, como viento. ¿Por qué? Porque no entendemos en nuestra cabeza quién es una persona divina. Entendemos que es persona, pero divina, ¿cómo? Pero podemos entenderlo a través de Jesús. ¿Pero por qué lo entendemos a través de Jesús? Porque Él es divino, humano. Pero Él ya vino a revelarnos tantas cosas sobre quién es el Padre, quién es el Espíritu, y obviamente Él mismo vino a revelar quién es Dios. Entonces la Biblia es la revelación de Jesucristo. Dios se reveló al ser humano de varias maneras y podemos dividirlas en dos áreas, revelación general y revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? En la revelación general es aquella que está disponible para todos. Dios se revela a todos. Número uno, la naturaleza. La naturaleza es un libro que necesitamos leer más. Cuando nosotros vemos algunos documentales o algunos estudios sobre la naturaleza, realmente es increíble cómo funciona la naturaleza a su perfección y aún así mucha gente cree que todo es casualidad. Un reloj para que funcione necesita de un diseñador y el mundo que es más complejo, no, vino del Big Bang. Curioso, ¿verdad? Bueno, la creación, la naturaleza, es la manera como Dios se revela. Simetría, perfección, complejidad. El ser humano es tan complejo. Tenemos un estudiante de medicina. Estudiar el cuerpo es tan complejo. Tanto así que después de estudiar medicina tienen que especializarse en un órgano. Estudian 7 años medicina y luego otro tiempo para poder estudiar un órgano del cuerpo humano. Uno. Imagínate la complejidad. Otorrino, solo oído, ¿no? Dermatólogo, solo piel, el órgano más grande que tiene el ser humano. Entonces, si somos nosotros tan complejos, imagínate el universo. Y creer que todo eso es casualidad es lo más ilógico, que la ciencia lo llama racional. La naturaleza es un libro abierto. La historia es la manera como vemos cómo hay alguien que conduce la historia. La conciencia es algo innegable. Ustedes se pusieron a pensar, ¿cómo es que el ser humano llega a tener conciencia? La conciencia no es tangible. No puedo sacar una foto de la conciencia. ¿Cómo es que está dentro del ser humano? ¿Cómo se desarrolla esto? La conciencia es la huella de un creador. Yo te hice inteligente y te hice consciente. O sea, es la revelación de Dios. Dios se revela a través de nuestra conciencia. Sí.
De manera específica, ¿cómo se revela? La revelación especial, debido a la limitación que el pecado trae al ser humano y a la naturaleza, Dios se reveló de otra manera, por los profetas y por Jesucristo. Esta es la revelación especial y por eso tenemos las Escrituras. Cuando ya no era suficiente, porque el ser humano ya se volvió sordo y ciego ante la revelación general, Dios tuvo que hacer una revelación específica o especial. Jesucristo es la revelación máxima de quién es Dios. Porque Él es Dios, hombre. Luego vamos a entender un poquito mejor. Sí. Trayendo a colación lo que comentó Pastor hace un momento, ¿no? De que Dios nos dio inteligencia, ¿no? Él nos ha hecho, digamos, bueno, no tan perfectos, pero en ese afán de investigar del ser humano, ¿no? Porque quiere saber más y más, es que se aleja un poco también de las creencias, ¿no? De lo que la Biblia nos dice. Entonces, en ese avance, es como que quisiera él ganar y saber más de lo que Dios se supone sabe o nos ha brindado esa información. El problema no es que Dios deja de revelarse. El problema es que el ser humano saca a Dios de la revelación. Por estar buscando. Albert Einstein decía lo siguiente: sí. Detrás de cada puerta que la ciencia abre, se encuentra Dios. Pero ¿por qué la ciencia no quiere, no encuentra a Dios? Simplemente porque no quiere verlo. Porque quiere tener de repente la verdad absoluta a ellos, ¿no? La mentira del diablo, seréis como dioses. Tú no necesitas de un Dios, tú puedes ser Dios. Tú puedes definir. Entonces, si es que yo quiero definir qué es bueno y qué es malo, yo necesito sacar a Dios, porque yo soy quien defino. Entonces Satanás es tan astuto para poder desviar la atención cerca de Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el enfoque de las Escrituras? La Biblia expone la condición humana y revela la solución divina. Eso es el resumen de la Biblia. ¿Quién soy y qué hace Dios? ¿Cuál es mi condición y qué cosa es lo que Dios hace para poder sacarme de esa condición? La Biblia muestra que el ser humano fue creado perfecto, imagen y semejanza de Dios. El pecado vino y lo degradó, lo deterioró. Para comenzar, veamos la vida. Adán vivió 930 años y Matusalén vivió 969 años. Aún después del pecado, estamos hablando que la degradación estaba comenzando. Hoy, que alguien llegue a los 100 años, celebración. ¿Verdad? ¿Cómo vinimos degradándonos? Entonces, muestra nuestra realidad, nuestra condición y al mismo tiempo cuál es la solución. ¿De qué manera Dios puede sacarnos? Y eso nos trae esperanza. ¿Y dónde tenemos esa revelación? En la Biblia. Pastor, tengo una consulta o una duda respecto a lo que es la revelación general. O una pregunta quizás directamente a usted. ¿Usted qué papel cree que tiene la palabra adaptación dentro de lo que sería la revelación general? ¿No? Hablando específicamente en la naturaleza, ¿no? Sabemos que hoy en día tenemos frutos, los cuales no han sido siempre así, sino que han tenido un proceso, ¿no? Es decir, ha habido una adaptación, igual que se suele o se sabe de algunos animales. Sí, que fueron cambiando. Exacto. ¿Qué papel juega la adaptación en esto? Mira, te voy a decir una cosa. La Biblia habla de un Dios creador. Y la ciencia habla de evolución, pero la evolución se entiende de la siguiente manera: que una especie se convirtió en otra especie. Un mono se hizo ser humano, una bacteria tuvo conciencia. O sea, una especie convirtiéndose en otra especie. Esa es la base de la evolución. Nosotros creemos en los cambios dentro de la misma especie. Pero eso ya no es evolución, es la adaptación al ambiente. Que por causa del pecado vino otra manera de funcionamiento dentro de los seres vivos. Entonces la evolución me lleva a pensar, no, la evolución consiste en que una especie cambió a otra. Y eso no existe manera de comprobarlo. Porque hasta ahora todas las especies tuvieron cambios dentro de su propia especie. Jamás una especie se convirtió en otra. Entonces las adaptaciones existen y eso no está en contra de la Biblia. Como consecuencia del pecado hubieron muchas malformaciones, muchas adaptaciones y otras cosas en el proceso. Pero eso no es evolución, son adaptaciones que no está en contra de un Dios creador. Gracias. ¿Correcto?
Muy bien, el foco de las Escrituras entonces expone la condición humana y revela la solución divina. Jesucristo es el foco de las Escrituras. Si el ser humano va a la Biblia, puede perderse estudiando la Biblia porque no va a encontrar a Jesucristo, su Salvador. El centro de las Escrituras, ¿quién es? Jesús. El centro de las profecías, Jesús. Si es que yo abro la Biblia y no encuentro el plan de salvación de Dios para mi vida, no importa, no, nada tiene sentido. La Biblia pasa a ser un libro más de historia, un libro más de la biblioteca. Aquello que da sentido a este libro, que es inspirado por Dios, es que Jesucristo ofrece salvación y Jesús es el centro de las Escrituras. ¿Jesús dónde aparece? En Génesis. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dios? Sí. ¿Qué Dios? Ahí está el Espíritu Santo, está el Padre y está Jesús. Juan capítulo 1 va a decir, Él fue el creador de todo. Ah, está allá en el Edén. Ahí está. Y cuando Adán y Eva pecan, se llama un juicio. Y ahí está la primera promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Y de la simiente de esta mujer nacerá alguien que aplastará a la serpiente. ¿Es la promesa de quién? Del Dios creador hecho hombre, del Dios encarnado, Jesucristo. Jesucristo aparece en Génesis 1 y va hasta el último capítulo de la Biblia. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién es? Jesús. Es el centro. Es el centro de las Escrituras y de toda la Biblia. ¿Cuál es la autoría de las Escrituras? Todos los escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios no escribió la Biblia con sus manos, sino que inspiró. Ah, pastor, aquí veo que parece que se equivocó. Claro, pues que la Biblia tiene dos naturalezas. Y la Biblia no es que se equivoca. Presten atención, porque cae aquí una tendencia terrible, ¿no? Algunos que están buscando dicen, mire, aquí un autor dice una cosa, aquí otra cosa. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia tiene un mensaje infalible, aunque tiene escritores errantes. ¿Qué cosa es inspiración? Vamos a entender aquí este proceso, ¿ya? Revelación es la manera como Dios se muestra, de manera general o de manera específica. El profeta se presentaba en teofanías o en sueños o en visiones o en objetos, se presentaba al profeta, se revelaba. Es la revelación, la manera como Dios se muestra. Inspiración es otra cosa. Inspiración es la manera como Dios quiere comunicar un mensaje. Y para comunicar un mensaje, Él usa un ser humano. Y un ser humano tiene limitaciones de lenguaje, de cultura, de educación y de todo. Vemos a un Pablo que cuando escribe, hay que investigarlo bien. Vemos a un Juan que es tan sencillo para poder comunicar. Entonces, Dios, la palabra inspiración viene de soplar. ¿Qué cosa es soplar? No es toma tu mano y escribe, sino Dios coloca el concepto y el ser humano traduce ese concepto en su lenguaje. Es por eso que la Biblia no es inerrante, es infalible. Su mensaje no falla. Eso vimos incluso en la temporada anterior, ¿correcto? Ahora, presten atención acá. Dios comunica el mensaje a través del profeta. ¿El profeta tenía sus limitaciones? Tenía sus limitaciones. Y el profeta escribía el mensaje que Dios lo reveló y a veces no encontraba palabras. El lenguaje humano queda limitado. Ve a Juan cuando mira la Nueva Jerusalén, dice, y lo que vi allá en el cielo era como. ¿Cómo que cómo? No hay una palabra que me diga qué es. No hay, pues no existe. Pero te voy a decir cómo era parecido, más o menos, a lo que conocemos. Que es inexplicable. Es por eso que la Biblia tenemos que analizar una doctrina a la luz de toda la Biblia, porque cada uno me va dando una luz mayor. 40 escritores escribieron la Biblia. 1600 años. ¿Qué les parece? Una idea de pensamiento. Moisés no conoció a David no conoció a Pablo, pero todos tienen una línea de pensamiento. Entonces, Dios se revela, Dios inspira y Dios ilumina. ¿Qué cosa es la iluminación? Ahora el lector, el ser humano se va, abre la Biblia y el Espíritu Santo que sopló en la mente del profeta, ahora trae luz para poder comprender. Por eso es que la Biblia no se debe leer sin antes orar. ¿Por qué razón? Fíjense qué interesante. Hay un proceso para que nosotros podamos entender la Biblia. La revelación viene de Dios, que se comunica por medio de la inspiración del profeta, pero para entenderla necesito iluminación del Espíritu Santo.
Hay revelación, hay inspiración y hay iluminación. Nosotros no somos inspirados, nosotros somos iluminados, porque esta es luz. ¿Correcto? La palabra de Dios es iluminación. La Biblia tiene dos naturalezas, divina, humana. ¿Recuerdan a Jesús? Divino, humano. Lo mismo. La inspiración, toda escritura es inspirada por Dios. No solamente es una partecita, no solamente lo que me gusta, no lo que me conviene, toda. Esa toda debemos entenderla literalmente toda. No es parte, es toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fueron hombres y no palabras los que recibieron inspiración. O sea, Dios no dictó las palabras, fueron conceptos. Y los hombres ya fueron escribiendo las palabras. Con todas sus imperfecciones usaron sus estilos, vocabularios y contextos para describir la revelación divina y ponerle en un lenguaje humano. Lo único que fue dictado por Dios o escrito por Dios fue Éxodo 20. ¿Qué cosa está en Éxodo 20? La ley de Dios. Eso Dios no lo mandó a escribir. Eso Dios no lo reveló ni lo inspiró. Porque ahí puedo decir, puede ser que el profeta lo entendió mal, escribió a su modo. No, eso fue escrito por Dios. ¿Qué cosa es? La ley de Dios. Por eso es que la ley de Dios es inmutable y no puede cambiar. Dios utilizó a personas pecaminosas que necesitaban de la gracia divina para escribir la Biblia. Es una unión entre agente divino y humano. Dios se comunicó de diferentes maneras, sueños, visiones, representaciones, habló de manera audible, visiones celestiales, revelando el pasado, el presente y el futuro. El plan de Dios y sus doctrinas se describen en la Biblia y se relacionan íntimamente con los eventos reales de la historia. La Biblia es fiel al narrar la virtud y los defectos de sus personajes. Eso lo hace confiable. La Biblia no me esconde a nadie. David adulteró y cayó. Sansón terminó así. Eso me hace confiable. No me oculta nada. Por eso es que es la verdad. Ahora, qué interesante es que nosotros podamos entender que ese libro inspirado hoy llega a nuestras manos, aunque fue atacado por Satanás y quiso ser destruido. Pero hoy lo tienes en tus manos. Ahora quiero que entiendas una cosa. La palabra de Dios tiene autoridad para definir qué cosa es el camino que debes seguir, porque es la palabra de Dios. Aquello que tienes en tu biblioteca y no lo lees, no es un conjunto de páginas, es la revelación de Dios. Si las personas hoy, para poder tener conocimiento de algo, dedican años de estudios, eres ingeniero, eres arquitecto, eres médico, eres enfermero, ¿cuál es la profesión que tienes? ¿Cuántos años estudiaste para tener ese conocimiento? Ahora te pregunto, ¿acaso no vale la pena dedicar tiempo para poder investigar la salvación? Hoy te invito para que a partir de hoy puedas colocar la palabra de Dios como el fundamento de todo aquello que crees, porque ésta tiene autoridad para definir qué es la palabra de Dios. Hoy te invito a conocer a Jesús a través de las Escrituras. Satanás intentó quitar este libro de la humanidad. Persiguió a aquellos que querían ser fieles a la Biblia. En la Revolución Francesa se quemaron miles de Biblias en plena plaza. No consiguió que la palabra de Dios permanezca. Pero Satanás ha conseguido distraer nuestra atención de la palabra para poder creer en cualquier cosa, menos en lo que Dios dice. Hoy te invito a abrir la Biblia. ¿Tienes una Biblia en casa? Toma tu Biblia. Vamos juntos a permitir y a pedir que Dios pueda hablarnos todos los días a través de su palabra. ¿Quieres hacer ese compromiso? Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos liberta, nos trae luz, nos muestra la verdad. Y ella, Señor, es aquella que nos conduce a Jesucristo. Ella hace que podamos tener conciencia de la verdad y del error, conciencia de pecado. Por eso ayúdanos a amar tu palabra, a entenderla y a vivirla. Nuestra vida colocamos en tus manos y permite que cada día dediquemos tiempo para poder estudiar tu palabra, porque nos brinda el conocimiento de la salvación. Gracias porque nos muestras a través de ella el plan que tienes para nuestra vida. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre, te esperamos en el próximo, con Biblia en mano, aquí en Biblia.